¿Qué tal amigos del Purgatorio? Un placer saludarlos de nuevo. Estamos en esta nueva emisión de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Como hemos visto ya, técnicamente la Asamblea Nacional tiene una nueva composición tras las elecciones del pasado domingo 9 de febrero. ¿Qué va a pasar desde el mes de mayo? Bueno, tendremos un parlamento con dos grandes grupos políticos que son ADN, el partido oficialista del presidente Daniel Noboa Sin, y la Revolución Ciudadana, lista 5, que sin duda pues ha tenido una votación significativa y que en la práctica ha ido al balotaje con Luisa González, que deberá nuevamente medirse al presidente candidato Daniel Noboa. Hemos invitado al asambleísta electo por la provincia de Guayas, Andrés Bushmer, para hacer el análisis pertinente. Andrés, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días, un abrazo muy grande y te agradezco muchísimo una vez más que me hayas invitado porque este tipo de espacios son los espacios que uno requiere y que sobre todo la ciudadanía necesita para contestar lo que muchos quieren saber y para que ellos puedan conocer de primera mano qué cosas se están haciendo para resolver las problemáticas que existen en las familias ecuatorianas. Sobre todo Andrés, porque usted no es nuevo en este espacio del purgatorio, antes ya estuvo en su versión FM en I99 y ahora también en el canal de YouTube. Andrés, a ver, han quedado técnicamente partidos entre 67 asambleístas por la Revolución Ciudadana y 66 de ADN. Esta composición, que está prácticamente ajustada, ¿no? Apenas la diferencia es de un asambleísta, implica que en la campaña se tienen que mover en su estrategia electoral hacia Pachacutic, hacia Sociedad Patriótica o a esos 2 millones de electores que no le dieron el voto ni a Novoa ni a González. Es más, no fueron a votar. Bueno, a ver, es una pregunta que podría tener dos aristas, si es que las quieres observar desde el punto de vista, no sé, de la cercanía con la ciudadanía, que yo creo que es el punto clave, y después la otra es el pensar que quizás una lista o una ideología, una candidatura va a endosar los votos populares que tuvieron. Particularmente, yo soy de los que creo que nosotros podremos acercarnos a los votantes, nos tenemos que acercar a los votantes, a los ciudadanos que a lo mejor no solo no votaron, votaron nulo o blanco, sino que a lo mejor votaron incluso por Luisa González. Yo no cierro las puertas jamás a dialogar y ayer puntualmente, y seguramente lo hablaremos, pero puntualmente por este tema de la lucha contra los grupos narcodelictivos y la cooperación internacional, conversé con un señor en la península de Santa Elena que votó por la Revolución Ciudadana y que me decía, don Andrés, se acercó, me abrazó, me presentó a su hijito chiquito, me dijo, yo voté por la Revolución Ciudadana, pero yo no voy a votar por ustedes, dice, dígale al presidente no voy a votar por él porque yo quiero que se acabe en este país la inseguridad y lo que estamos viviendo, sobre todo aquí en la península, me decía él, pero es el sentir de cada uno, ¿no? El guayacense te dice lo mismo, el de Los Ríos te dice lo mismo, el de Manabí, que también está viviendo tiempos de zozobra, te dice que están viviendo una verdadera pesadilla. Así que nosotros nos vamos a acercar a los votantes que necesitan que sus problemas se resuelvan. Si votaron por Andrea González, si votaron por Leonidas Issa, si votaron por algún otro candidato, nosotros seguiremos mostrándonos como nos hemos mostrado, gente que ha llegado con la intención de resolver este tipo de problemáticas con quien nos tengamos que sentar para que esto se resuelva, siempre y cuando tengamos marcada la cancha, siempre y cuando tengamos las reglas claras. Yo siempre hago analogías de fútbol, pero digo que sepamos que no se pueden hacer goles en offside, que no puedes hacer goles con la mano, que no puedes comprar al árbitro. Ese tipo de situaciones para nosotros son innegociables. Después, si tenemos como objetivo común, sea quien fuere que se siente en la mesa política en la cual hoy ADN la lidera y el presidente Noboa tiene como objetivo un nuevo Ecuador, por favor, vengan y sentémonos con quien se tenga que conversar. Sin embargo, yo creo que esos votos a los cuales tú hacías referencia, porque creo que tu pregunta inicial apunta al panorama electoral y a dónde saldrán los votos para que uno gane, yo creo que esos votos no tienen dueño de partidos, no tienen dueños de candidatos ni de caudillos. A lo mejor podríamos entrar a debatir algo la votación de Leonidas Sisa, pero yo lo que creo es que esa gente se debe a su familia, se debe a lo que quiere para ellos y su gente.
Claro, el asunto es que a la luz de su experiencia como periodista deportivo y de hecho como ex ministro del deporte, hablo del fútbol, aquí hay un empate técnico. Eso no existe en el fútbol. Empate es empate, pero en política sí. Es un empate técnico por el mínimo margen, la mínima brecha, 0,18%, equivalentes a no más de 15 o cerca de 20.000 votos. Con lo cual, el asunto es bastante apretado, asambleísta. Entonces, esto implica también una estrategia de desplazamiento del Estado, como por ejemplo las ferias de servicios públicos, donde acude frecuentemente el presidente, donde hay stands de los ministerios, de las instituciones públicas ofreciendo información y servicios a la gente. Sí, Jorge. A ver, yo te voy a decir que este tipo de servicios, y voy a ser muy franco, los hemos tenido durante mucho tiempo. Yo creo que a lo mejor lo que se está haciendo es comunicándolos, se los está visibilizando de una mejor manera. Sin embargo, el MIES, hoy, Zaida como gobernadora del Guayas, está replicando desde su nuevo rol lo que hizo durante muchísimo tiempo al frente de la cartera de Estado. Y te digo porque mientras yo era ministro del Deporte, compartimos un sinnúmero de actividades en diferentes provincias del país con Zaida, en donde el Ministerio del Deporte aportaba también con sus proyectos, Vamos a la cancha, Actívate, que son proyectos sociales, sociodeportivos que se realizan en diferentes provincias del país y que la gente los conoce y los valora. Yo lo que sí voy a estar de acuerdo contigo es que quizás hoy en algunas personas, quizás no los usuarios realmente, obviamente los medios de comunicación están observando una mayor fortaleza de comunicación para que nos demos cuenta que en muchísimos sectores en donde se podría llegar a pensar estuvieron a lo mejor los votos más fuertes del correísmo, en esos sectores también gana Daniel Noboa, en esos sectores también lo quieren al presidente, en esos sectores también llevamos meses trabajando el proyecto y sobre todo los objetivos que el presidente se ha planteado y hoy a lo mejor están mucho más visibles que antes. Está bien, pero hagamos el análisis entonces político, Andrés, porque en efecto, en la mayoría de provincias el presidente ganó, pero particularmente en la Amazonía, en el centro del país, ¿no? Como Cotopaxi, Tungurahua y demás. Pero, ¿qué pasó en el perfil costanero, ¿no? Y voy a citar casos específicos. Santa Elena, su provincia, donde sufraga, la que le dio una curul antes de estas elecciones anticipadas. ¿Qué pasó en Esmeraldas y Manabí, donde fueron con el bloque de seguridad a aplacar esta ola criminal? ¿Por qué allí se ha mantenido el voto a favor de la revolución ciudadana? ¿Cuál es el criterio, o al menos lo que se ha analizado en el interior de ADN? A ver, yo creo que acá donde hay que partir es que ADN tiene 9 meses. A veces te diría que tiene incluso hasta menos tiempo del que toma que un ser humano venga a la vida. Y en 9 meses lo único que se puede evaluar es yo te diría, un resultado histórico. Habría que a lo mejor retroceder en el tiempo y esa es una materia que eres mucho más conocedor que yo para observar si ha existido un partido político que en 9 meses haya podido obtener la votación que obtuvo a nivel nacional, con sus asambleístas nacionales, siendo la más votada la doctora Anabel Asín, un resultado brutal en asambleístas provinciales, en sectores en donde nuestro oponente o la oposición de hoy de construcción de un nuevo país ha visto cómo le hemos quitado, representando a la ciudadanía, espacios, escaños en el Pleno, en donde ellos a lo mejor triunfaban de manera, pero arrasadora, 4 o 5 asambleístas contra uno. Hoy nos hemos llevado hasta el 50% de escaños en sectores muy, muy fuertes para el correísmo. Sin embargo, sabíamos que había ciertos lugares en donde históricamente ellos son fuertes. Acá te voy a dar dos lecturas. La primera es una lectura política en donde estoy convencido que la gente que tal vez mostró ausentismo o voto nulo o voto en blanco, va a ser gente de esos sectores que tú estás señalando, van a ser electores que irán y van a elegir ahora sí, ya no entre 16 opciones, sino entre dos opciones. Van a elegir la opción de un nuevo país, de un país distinto, y lo van a elegir a Daniel Noboa, pero eso lo veremos el 13 de abril. Y la otra es una lectura muy particular que tengo yo, y es que en muchos lugares,
tal vez no quiero generalizar solamente en estos sectores, pero son sectores en donde nuestra gente está sufriendo mucho a nivel de las presiones que se reciben diariamente por los grupos delictivos que operan, que incluso en ciertas provincias y cantones de este perfil costero que tú detallas, son sus centros de operaciones y de ahí extienden sus raíces o sus tentáculos para llegar hasta el más recóndito de los pueblos o de las parroquias para ejercer justamente una presión o extorsión a cambio del voto. Eso no es una percepción mía, esta es una opinión que la tomo responsable, la hago responsable yo, pero la gente ha sufrido mucho esto. Y yo te voy a dar ejemplos, pero me dirás, claro, te lo puedes estar inventando, pero es la gente que conoce gente en los diferentes sectores de la provincia del Guayas, en este caso, van a saber que es así. El otro día estuve con una señora del Empalme, una señora que forma parte de un negocio de cocina de comida mexicana, y me decía, don Andrés, en el Empalme todos estamos con Novoa. Nos sorprendió la votación que sacó la RC allá, pero lo que sí necesitamos es que los militares nos cuiden el día de la votación porque nos presionan, nos vacunan, nos amenazan. Entonces, aquí hay un tema que de verdad debería tomárselo y es algo que yo estoy promoviendo y que creo que el CNE debería tomarlo y que en este caso las Fuerzas Armadas deberían hacer que suceda, y es que nadie puede ingresar con el celular al biombo electoral. El voto es secreto. El celular que se quede con la cédula en la mesa y vas y nadie te va a poder presionar para que tengas que mostrar por quién votaste, que regreses con la tranquilidad de que no te van a ir a vacunar durante X número de días a tu negocio si es que muestras que votaste a lo mejor por una lista determinada. Entonces, yo creo que aquí hay un aspecto que empezaremos a observarlo con un control electoral adecuado y riguroso el 13 de abril, y ahí sí, si quieres, esa misma semana, no te prometo el 14, pero esa misma semana podríamos analizar mucho más en frío los resultados, pero estamos convencidos que en esta decisión de dos caminos además claramente marcados, la gran mayoría de gente quiere mirar hacia adelante y con esperanza y no con miedo o con temor o amenazas hacia el pasado. Claro, a mí me llama mucho la atención, de hecho, me parece preocupante aquello de mocionar la idea de que el sufragante tenga que despojarse de su teléfono para poder ejercer su derecho al voto. Estas cosas que antes nunca habían sucedido, pero obedece a el peligro latente en torno a las distintas agrupaciones delictivas. Ahora, hablando de seguridad, asambleísta, ¿por qué ha sido tan difícil para el gobierno, a pesar de la creación de fuerzas especializadas como la FICE en el caso de la extorsión y también la FIAC en materia anticriminal, bajar estos índices de secuestros y de vacunas? ¿No? El año pasado, hasta diciembre, se presentaron más de 22.000 denuncias, el 95% por vacunas, el saldo es por secuestros. Y ya el primer mes de este año también ha tenido un aumento significativo de ambos delitos. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿O será que la propuesta del presidente en torno a solicitar apoyo internacional hoy urge? A ver, urge porque han subido el volumen para que esta estadística vuelva a tener picos cuando la realidad es que el 2024 todos los crímenes violentos, sean cual fueren, eh, secuestros, asesinatos, sacapintas, lo que quieras poner, asaltos a mano armada, se redujeron, ¿no? Cerca del 16,5% bajaron esos índices. Evidentemente no es suficiente porque la gente no quiere que estas tasas sean estadísticas que se pueden llevar a un ser querido, porque esa es la realidad. Claro, a lo mejor se bajó o se cerró el espectro, pero a lo mejor esa pequeña estadística, por más chica que sea o por más que se haya reducido, te puede tocar a ti, porque es así, la inseguridad es una ruleta que a lo mejor se lleva mucho más gente
hablando ya de muertes violentas, mucha más gente que está vinculada a lo mejor a un pasado delictivo, los casos de sicariato arriba, el porcentaje más alto son personas que han estado de alguna u otra manera vinculadas con crímenes o delitos anteriores, pero acá lo que la gente quiere es poder salir a caminar en paz, que tu hijo se vaya al parque y que vuelva sin que estés preocupado si llegó o no llegó, que tu mamá que salió a hacer una diligencia al centro, le estés escribiendo cada 5 minutos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y a qué hora sales? La gente lo que quiere es seguridad, es paz y tranquilidad a todo nivel. Y me parece que la búsqueda del presidente Noboa con la cooperación internacional es porque las naciones, los países, buscamos cooperación internacional para un sinnúmero de cosas. Ahí vale la pena preguntarse por qué la vieja política, los viejos líderes políticos, o en este caso, por qué el movimiento que hoy llega a segunda vuelta, enfrentando estas ideas de Daniel Noboa, se oponen a la llegada de cooperación internacional que podría fácilmente compararse cuando uno busca cooperación internacional para el desarrollo de proyectos sociales, cuando uno busca cooperación internacional para fomentar obras, cuando uno busca el apoyo y la colaboración internacional para proyectos deportivos, como lo hicimos en mi caso cuando estuvimos en el Ministerio del Deporte, porque apoyan todo este tipo de cooperaciones, pero ahora que se va contra la cooperación más importante que busca la gente, porque te puedo asegurar que todo el mundo desplazaría al segundo, tercer, cuarto, quinto lugar de prioridades cualquier otro frente y dejaría que se resuelva de raíz el tema de la inseguridad y la violencia. ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el cálculo político que no quieren perder? Y digo cálculo político para no entrar en quizás hay otros intereses u otra agenda detrás para impedir que la cooperación internacional con fuerzas especiales, que lo permite la Constitución, que lo respalda la ciudadanía, así lo determinó en su momento y así contestaron la pregunta que se les hizo, hoy se oponen. Entonces ahí te das cuenta que esto no es un tema Aislado. particularmente, claro, por supuesto, esto es una situación en donde claramente queda demostrado quiénes vamos a hacer todo lo que dije al inicio. Mira, todo lo que tengamos que hacer y nos sentaremos con quien nos tengamos que sentar para resolver un problema transnacional y de responsabilidad internacional. Ayer me ponía yo a leer muchas noticias anteriores, leí artículos sobre seguridad internacional y cooperación en seguridad internacional de Kofi Annan, leí también artículos y declaraciones de Ban Ki-moon, todos los que estuvieron en algún momento en los lugares importantes respaldaban este tipo de decisiones. Y ahí es en donde yo le digo a la gente, a veces uno pide cosas que no necesariamente están vinculadas después al candidato que votas. Es curioso, yo digo, imagínense qué es lo que ustedes quieren e imagínense cuál de las propuestas va a solucionar los problemas que ustedes quieren. Y es Pues, así de sencillo. Imagínense cuál es el país que quieren. Bueno, y ahí está identificado, bueno, cuál es el país de paz, de progreso, de tranquilidad, de cooperación internacional para resolver estos y otros problemas y cuáles son los que se cierran a decir, no, 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 no. Aquí vamos viendo cómo lo resolvemos nosotros, cuando nos damos cuenta que, por otro lado, van subiendo el volumen de índices criminales precisamente para denostar que esto es inmanejable. No, sí es manejable, sí se lo puede hacer. bien, y de hecho, creo yo, allí se sustenta el pedido de la canciller Gabriela Sommerfeld a fin de que se empiece a intensificar o al menos convocar al Parlamento en esta línea, ¿no? En este mensaje, ¿no? De buscar el apoyo internacional a través de un pronunciamiento del Parlamento. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos con el asambleísta electo por ADN Lista 7, Andrés Gushberg. Esto es El Purgatorio.
Bien, asambleísta, en el bloque anterior hablábamos de seguridad y se me estaba escapando el detalle de los adolescentes infractores, ¿no? Que prácticamente han sido víctimas de una emboscada criminal. El año pasado, según información de la Policía Nacional, más de 3.000 adolescentes infractores fueron aislados por diversos delitos. A pesar de que durante el gobierno de Guillermo Lasso se aprobó la Ley de Seguridad Integral y se tipificó este delito de la cooptación de menores de edad para fines delictivos. Le dan a quien esté implicado en esto entre 10 y 13 años de prisión. Hoy, algunos sectores promueven la posibilidad de que adolescentes infractores en casos de delitos graves contra la vida sean sancionados como adultos. Como se sabe, hoy los adolescentes están amparados en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, con lo cual cualquier delito que cometan debe ser juzgado y procesado con ese código que establece condiciones especiales. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, acá hay dos caminos que te llevan a la misma llegada, ¿no? Que te llevan al Sí. mismo punto que todos queremos. Y por un lado es el castigo, pero por otro lado también es cortar el círculo vicioso de generación delictiva, ¿no? Acá el presidente no ha sido el único presidente. No lo está haciendo ahora, que es coyuntural y hay elecciones. No, no. Lo hizo cuando tenía días sentado en el poder y le declaró la guerra a los grupos narcoterroristas. Grupos que ahora líderes de naciones muy importantes en el mundo están tomando también, no el ejemplo de Noboa, porque a lo mejor seguramente se lo habrán dicho sus asesores, pero están también calificando a los narcotraficantes como grupos narcoterroristas porque son los que siembran esta semilla de caos, de desenfreno y de violencia en sus naciones. Daniel Noboa lo hizo desde el primer día. Sin embargo, también el objetivo del presidente no ha sido solo ir detrás de estos grupos narcoterroristas, castigarlos. Obviamente habrá que endurecer el sistema judicial para que el trabajo de nuestras fuerzas del orden no sea en vano, sino que también lo importante, y como lo ha dicho el presidente siempre, es, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que la sociedad siga produciendo delincuentes? Entonces ahí también hay un punto importante en tu pregunta, porque al hablar de niños y al hablar de jóvenes, es hablar de un grupo que evidentemente están más vulnerables en sectores en donde no tienen absolutamente nada, Jorge, en donde no hay una cancha deportiva, no hay un parque, no hay un profesor de danza o de cultura, menos aún un lugar en donde puedan tener acceso a tecnología y aprender cosas y desarrollarse. Y lo que sí hay en todos estos sectores del país son cuatro malandros, como tú lo sabes perfectamente, que están dispuestos a empezar a reclutarlos. Sin embargo, esta realidad en la que ellos desgraciadamente caen es una realidad que puede llevarse la vida de gente inocente, que se ha llevado la vida de gente inocente, y yo creo que lo importante quizás es que el castigo que pueda llevar de alguna u otra forma a que estos chicos puedan tener una segunda opción el tiempo que estén encarcelados, sean espacios en donde puedan estar más seguros que en una cárcel o una prisión con gente adulta y que a lo mejor lo único que serían maestros del crimen para que entren en quinto grado y salgan a lo mejor graduados de universidad durante ese tiempo. Así que yo soy una de las personas que creo que se tiene que pregonar como lo hacían a lo mejor los viejos maestros, y disculpen que entre en una comparación quizás un poco exagerada, en donde el castigo tiene que ser riguroso, pero también tenemos que tener una mirada que les abra una esperanza de una reforma social a nuestros jóvenes que han caído en las garras de los grupos narcoterroristas. Sí, nos enseñaron aquello en las aulas del Colegio Salesiano Cristóbal Lo Colón. iba a decir, lo iba a decir, lo iba a Sí, decir. Sí. claro. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ahora, un poco para conocer sus propuestas legislativas, quizás fortalecer una especie de simbiosis entre Estado y empresa privada para que existan incentivos al interior de esas mismas empresas privadas que apoyen a los deportistas. A ver, desde el gobierno de Lazo esto ya existe, ¿no? Aparte del deporte, también en el caso de la cultura, las empresas que apoyen cualquier tipo de proyectos tienen exoneraciones o incentivos tributarios. Se puede fortalecer más aquello. Sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos un proyecto de ley, a ver, que a lo mejor
se hace la ley del impulso al deporte, que es el proyecto de ley que estoy desarrollando, pero a lo mejor no necesita necesariamente y habrá que trabajar no solo con la bancada de ADN, con nuestros asambleístas del bloque, sino también con otros asambleístas que puedan compartir esta visión de que el deporte sí le puede cambiar la vida a la gente, como se le ha cambiado a muchísimos deportistas, y no estoy hablando de los famosos o de los medallistas, sino muchos chicos que a lo mejor tenían un camino determinado y hoy el deporte los ha llevado con sus complicaciones, sus necesidades, pero los ha llevado por lo menos una vida en donde no están rodeados de crimen y violencia, y ese es un aspecto fundamental en donde tiene que haber una simbiosis entre el sector público y privado, porque no todo el dinero, que sí creo tiene que llegar más dinero del presupuesto general del Estado para el deporte, creo que entregamos pocos recursos al deporte en comparación a otras naciones, pero tenemos resultados excepcionales y a veces esto camufla la necesidad que tiene el deportista, porque dicen, no, pero si con lo que les damos, mire, somos 5 medallas. Bueno, imagínense si en lugar de destinar 70 millones de dólares al deporte, le daríamos 100 millones de dólares. A lo mejor llegamos a unos Juegos Olímpicos y nos transformamos en potencia, que ya lo somos porcentualmente para la población que tenemos. Sin embargo, creo que no es solamente meter la mano en el presupuesto general del Estado, sino también dar un marco jurídico que le permita a las empresas privadas tener incluso mayores beneficios tributarios como el que ya existe, el proyecto de la doble deducibilidad, que es una realidad, la unidad de incentivo tributario creada por este gobierno, la unidad de incentivo tributario se creó por el presidente Noboa, trabaja en tiempo récord la calificación de proyectos deportivos que le entregue a la empresa privada la posibilidad de invertir dinero en programas, escuelas, deportistas, infraestructura que está muy venida a menos en los últimos 10 años. Hemos dejado que colapse la infraestructura deportiva del país. Crecemos en población, pero no crecemos en escenarios deportivos. Bueno, ese tipo de posibilidades existen y la empresa privada, créeme, que ve con muy buenos ojos que le impulse un gobierno como el de Daniel Noboa y no a lo mejor un gobierno controlador que asfixia y que a lo mejor busque no este equilibrio o simbiosis como yo dije, sino más vale decisiones dictatoriales en donde puedan llegar con posturas que no sean precisamente de diálogo, sino de orden. Asambleísta, nos queda poco tiempo. Voy con dos temas. El presidente Daniel Noboa promovió proyectos de reforma constitucional, ¿no? Ya dos al menos están bajo el análisis del Parlamento. Hay uno pendiente en materia de prisión preventiva en la Corte Constitucional para su dictamen favorable. En el caso de los primeros dos proyectos, se plantea que se desmonte la proscripción que hoy existe en el artículo 5 de la Constitución para la instalación de bases militares extranjeras. Y el segundo habla de la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos. Vamos por el primer punto. Esto se conjuga con el apoyo que se pide ahora al Es mundo correcto. para poder bajar toda esta cresta criminal. Indudablemente, indudablemente. Y esto, yo creo que aquí, como te ponía el ejemplo de este señor en La Libertad, fue el día de ayer, lo que te decía de la provincia de Santa Elena, es lo mismo que te pide la gente en Manabí. Y que ellos, por un lado, podrán a lo mejor ir y estar divididos familiarmente en los diálogos políticos de por quién votan o históricamente han estado vinculados a una tendencia ideológica. Sin embargo, en lo que todos están de acuerdo es que desde la salida de la base de Manta, el descontrol fue muy, pero muy grande y que coincidentalmente, si quieren decir así, para que no digan que estoy asegurándolo, pero digamos que una triste coincidencia, los índices empezaron a cambiar. Se fue yendo la base de Manta y empezó a subir la instalación de organizaciones delictivas. Bueno, lo mismo es lo que nosotros venimos asegurando con la cooperación internacional, como tú lo describías, viene totalmente de la mano, totalmente vinculado, y te puedo asegurar que volveremos a ser los que defendamos esa postura y ya es que caerán o han caído en evidencia con sus declaraciones y sus posturas en medios de comunicación, quienes estarán en contra de esta llegada. Y el tema de los partidos políticos, te puedo asegurar que también seremos quienes llevaremos la bandera para este tipo de financiamiento en donde el pueblo ecuatoriano no tenga por qué darle dinero que debería volver en obras y servicios a partidos políticos que terminan sacando 20.000 votos, 22.000 votos y que yo no estoy coartando el derecho
de poder querer llegar a una distinción, a una dignidad de elección popular, pero hazlo con tu plata, consigue tú la plata, porque se la tiene que dar el pueblo. Y no estoy hablando de las minorías, estoy hablando a todos, que también diga eh, los partidos grandes, los de gran votación, bueno, si quiero aspirar a una dignidad popular, bueno, va a ser voy a buscar la manera en donde encuentre los métodos, los mecanismos de financiamiento y no abrir la llave para que salga dinero que debería volver en obras y servicios que tanto necesita nuestra gente. Veremos quiénes estarán con ADN, con el presidente Novoa, y quiénes van a ser los que van a decir, no, no, no. Yo lo que quiero acá es que me des dinero porque tengo que pagarle a un montón de gente que son los que a lo mejor mueven los motorcitos de mi partido político. Sí, lo que pasa es que habría que ver si aquel cambio constitucional, una vez que sea aprobado y luego por el procedimiento de la Carta de Montecristi, debe ser sometido a consulta popular, es lo que está tanto en la Es Constitución correcto. como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, va a aportar en ese ejercicio de autodepuración. El mismo Código de la Democracia ya establece que si una agrupación política en dos elecciones pluripersonales No consecutivas obtiene los votos, no así obtiene al es. menos el 4% de la votación, desaparece. Es decir, podría concluirse que esta acción de eliminar el financiamiento estatal aporte a esa autodepuración, pero habría que ver qué pasa de aquí hasta allá. Estamos concluyendo, asambleísta, ¿algún mensaje final para sus electores? No, agradecerte estos minutos, Jorge. La verdad que es un espacio de diálogo. Esto no te lo digo porque te conozco desde hace muchísimo tiempo, pero creo que lo que necesitamos es este tipo de periodismo, periodismo que dice las cosas como son, que nos ponen en el purgatorio contra la pared con las preguntas que la gente quiere que respondamos y que lideren estos espacios que le hacen muchísimo, pero muchísimo bien a la democracia y que también nosotros vamos a estar permanentemente. Lo digo como periodista, no lo digo como alguien que te conoce, como alguien que trabajó en su momento contigo, que estudiamos en el mismo colegio, pese a que soy unos añitos mayor que tú. Lo dice como una persona que ama profundamente la libertad de expresión y ama este oficio. De verdad, jamás vamos a estar a favor de callarlos, de buscar incluso hasta en ocasiones una propia autocensura solamente con el miedo, como lo hicieron antes y como ya parece que empiezan a mostrar sus garras para también hacerlo a partir de ahora con un control incluso superior, porque ya a diferencia de hace 14 años, las redes sociales hoy predominan en algunos aspectos el tema de la información. La verdad que te felicito por el trabajo que haces. Siempre serán bienvenidas tus críticas constructivas y tu lectura, y aquí estaré siempre para poder conversar contigo y extenderle a la ciudadanía qué es lo que el presidente Noboa busca, qué es lo que queremos, un camino de esperanza, un camino de progreso, un país de paz, y que, señores, créanme que en estas dos opciones no hay opción para mirar atrás. Como decía mi abuelita, para atrás, mijito, no mires ni para tomar impulso. Gracias por sus palabras, asambleísta. La verdad es que el objetivo del purgatorio desde hace 6 años, cuando apareció el primer programa y lo pusimos al aire en la web, ha sido el pluralismo, el principio democrático. Por eso, las semanas anteriores entrevistamos a el asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, el psicólogo Raúl Chávez, y ahora estamos con un asambleísta electo de ADN. La próxima semana estamos buscando ya a Lidia Sisa de Pachacutic y así. La idea es abrir el foro porque siempre estaremos en la mitad como medio de comunicación exponiendo ambas posturas, las antípodas, ese clivaje en el que el Ecuador todavía se mantiene entre una ideología particular, que es una ideología, según el presidente Daniel Noboa, de centro izquierda, y de la izquierda un poco más dura, ¿no? Que es la lista 5. Así que gracias por haber participado en esta entrevista y esperemos a ver qué pasa, ¿no? El próximo 13 de abril para continuar en este debate.